Bien, cuando vamos a estudiar tipos de antenas diferentes a antenas filares, donde usualmente es relativamente sencillo encontrar aproximaciones a la forma de la corriente, ¿sí? Entonces debemos emplear otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la antena tipo parche, la antena tipo bocina y otras antenas que en general podemos llamar de apertura, pues requieren un método alternativo porque pues en general va a ser difícil dar una aproximación a esas corrientes, lo suficientemente buena para que los resultados sean correctos. Entonces, hoy vamos a hablar del teorema de equivalencia, vamos a mencionar algunos aspectos y vamos a anunciar el resultado final y cómo este nos va a permitir hacer el análisis de otros tipos de antenas donde pues no aplican estas aproximaciones. Si ustedes recuerdan, en el caso del dipolo y del loop, básicamente dijimos que las corrientes eran iguales a las de una línea de transmisión. Esa aproximación pues no se puede hacer en el caso de antenas más complicadas, entonces pues esta herramienta nos permite analizar esas también con muy buena precisión, si queremos allí. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Sí, estoy grabando. Sí, ahora me toca borrar esto. No, pero a ver si está funcionando. No, es una buena pregunta, pero a ver, veamos. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la motivación? La motivación es, nuestro problema para el análisis de una antena es, digamos, plantearlo relativamente sencillo, es, dadas las corrientes, la distribución de corrientes que componen la antena, donde esas corrientes son corrientes en el metal, donde son corrientes de polarización en los dieléctricos, vamos a calcular el campo, ¿no? Es el problema de análisis. Entonces, el problema que hemos abordado en el caso de la antena dipolo y en la antena loop, donde fue fácil, relativamente fácil porque conocíamos estas corrientes. Pero en otros casos, pues eso no es posible, ¿sí? No es posible conocer estas corrientes. Entonces, lo que uno se pregunta es si es posible, de todos modos, hallar una aproximación o incluso una forma exacta del campo radiado, no a partir de las fuentes mismas, porque de pronto no las conozco, no las puedo determinar o son demasiado complicadas para hacer una integral, sino a partir de alguna otra información que tengamos no en el soporte mismo de la antena, sino en una superficie que la encierra. Entonces es una idea que si nosotros la vemos desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales es básicamente modificar el punto. Nosotros tenemos una ecuación diferencial, en este caso son las ecuaciones de Maxwell, pero en 1D ustedes resuelven una ecuación diferencial, hallan la solución general, luego impone una condición de frontera y eso les dice de ahí en adelante cómo es la solución. Entonces, lo que queremos es establecer el análogo de resolver la ecuación, pero moviendo nuestro punto de evaluación de la condición de frontera. En 1D, pues parece que no tiene mucho sentido la situación, pero en 3D resulta que en muchas circunstancias es más fácil determinar, por ejemplo, qué sucede a una cierta distancia de la antena, ¿sí? Por ejemplo, es posible conocer el campo allí, mientras que resulta muy difícil conocer lo que sucede sobre la superficie de la antena, qué corrientes tiene. Entonces vamos a ver ejemplos particulares luego, pero entonces la idea es cómo podríamos reproducir igualmente los campos en el exterior, ¿sí? A partir de una representación alternativa de estas fuentes, ¿sí? Ya sea porque son muy complicadas o porque no podemos calcularlas. Entonces esa es la motivación y es lo que nos va a llevar al denominado teorema de equivalencia. Lo que vamos a encontrar es que estas fuentes se pueden representar en términos de otras fuentes que están ubicadas a una cierta distancia de la antena y bajo ciertas condiciones reproducen exactamente el campo exterior y eso nos va a permitir hacer unas buenas aproximaciones en varios tipos de antenas. Entonces, aquí recordemos aquella propiedad de dualidad que habíamos mencionado para la ecuación de Maxwell, pero llevémosla un paso adicional y es, la dualidad la habíamos visto para las ecuaciones homogéneas donde no teníamos fuentes. Esta parte no estaba. ¿Sí? Entonces ahí no había nada raro, veíamos que el campo eléctrico se volvía magnético, el magnético eléctrico viceversa. Cuando aparecen las fuentes, entonces tenemos ya algunos problemas conceptuales porque si uno aplica algorítmicamente el principio, pues una J, que es una corriente eléctrica, pues se nos vuelve una M, que es una corriente magnética. Entonces uno dice, ¿qué es una corriente magnética? Entonces, en esta presentación la idea también es entender qué es una corriente magnética. Lo vamos a ver ya en términos de este teorema de equivalencia.
De igual manera, una corriente magnética se nos va a transformar en una corriente eléctrica negativa en vista de esta relación, y en modo similar operaríamos con las cargas, ¿no? Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que esos elementos M, corriente magnética y carga magnética, pues tienen sentido para nosotros, que representan algo. Al menos operativamente lo tienen el sentido de una fuente que se comporta en modo dual a su, llamémoslo, contraparte, es decir, una corriente magnética, dijimos, genera el mismo campo, o sea, el campo eléctrico generado por una corriente magnética es igual, escribámoslo aquí por ejemplo, dijimos esto esencialmente nos daba la misma transformación, es decir, el campo eléctrico debido a una corriente magnética es igual al campo magnético, debido a una corriente eléctrica en la misma dirección. Entonces, lo único que hacemos es cambiamos la fuente, entonces inmediatamente E se vuelve H y H menos E. ¿Sí? Eso es lo que tenemos por ahora. Operativamente hablando, es una fuente que genera campos muy similares, solo que intercambia los nombres de E y H en este caso. Entonces, aquí tendríamos las ecuaciones de Maxwell ya simetrizadas, y a partir de ellas pues podemos obtener, de la manera que ya lo hicimos para, por ejemplo, resolver las ondas planas, ecuaciones de onda. Entonces, primero pues recordemos aquí quiénes son estas ecuaciones. Aquí tenemos la que ustedes conocen ya, ¿cómo la denominan esta? La ley de Faraday, ¿no es cierto? Entonces la ley de Faraday, la única diferencia es este elemento, es decir que resulta ahora que también una corriente magnética puede producir una circulación del campo eléctrico, ¿sí? No es nada extraño, lo que nos dice esto, usted tiene una corriente magnética, bueno, entonces esa corriente magnética produce un campo eléctrico que circula alrededor de la corriente. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Lo que pasa es que mi dibujo aquí no es correcto, porque aquí hay un signo menos. Entonces la relación entre corriente magnética y campo eléctrico es de la mano izquierda, no es de mano derecha, es por el signo. Entonces aquí, si la corriente magnética, que normalmente se denota con una doble flecha, va hacia arriba, en este caso la mano izquierda nos diría que va en dirección contraria a las flechas que dibujé allí. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que es muy similar, simplemente una corriente eléctrica produce un campo magnético que circula de acuerdo con la regla de la mano derecha, una magnética produce un campo eléctrico que circula de acuerdo con la regla de la mano izquierda. Eso es operativamente hablando, ¿no? Suponiendo que existan. Entonces, cuando operamos de manera similar como hicimos antes, pues obtenemos este par de ecuaciones, que ustedes ven pues es el análogo de la ecuación de Helmholtz que teníamos antes. Bueno, aquí había que operar adicionalmente, pero es una ecuación de onda. Tenemos una segunda derivada espacial del campo, tenemos aquí una segunda derivada temporal, ¿sí? Y eso es una ecuación de onda. Cuando pues tienen los signos correctos y demás, tenemos aquí una ecuación de onda. Y tenemos los términos forzantes, que son en este caso corrientes eléctricas y magnéticas. Bueno, entonces pues no nos vamos a detener mucho en los pasos algebraicos, analíticos. Vamos a tratar de ver la expresión final y darle sentido a los resultados que vamos a tener allí, sobre todo para entender cómo podemos aplicar esto al análisis de tipos de antenas que pues nos lo permitan. Entonces esto es una versión vectorial del teorema de Green, entonces no vamos a entrar allí. Vamos a simplemente ver qué sucede cuando nosotros aplicamos esa expresión a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, aquí dice, bueno, si simplifica, entiendo que bueno, todavía esto se ve muy complicado, ¿no? Pero entonces vamos a darle sentido a cada uno de los términos que aparecen aquí. Bien, entonces lo que nos está diciendo esto es lo siguiente. Nosotros estamos diciendo que la integral sobre el volumen de una función aquí que, si ustedes ven, dependen de la corriente eléctrica. Por ahora olvidémonos de esta corriente magnética para simplificar la tarea. Aquí tenemos la integral sobre el volumen de la corriente. Esta función g, que está definida como nuestra función, veámosla aquí, es esta, es nuestra función de onda esférica universal. Entonces es el propagador, recordemos que es el propagador de una corriente infinitesimal. Esa es la respuesta a impulso de nuestro espacio, considerando las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta parte nomás, ustedes ven que básicamente estamos haciendo una integral de convolución sobre la corriente del campo debido a una fuente impulsiva. Entonces, este elemento, podríamos decir que es el campo eléctrico debido
a la fuente J, ¿sí? Esta integral, estamos integrando sobre el volumen el efecto de agregado de cada una de las corrientes que tenemos allí. Bien, lo que pasa es que aquí nos aparece un término adicional y es la carga, ¿sí? La carga, cuando uno se calcula el gradiente de G, creo que lo tenemos aquí, no lo tenemos. Bueno, el gradiente de G, aquí, pues, ustedes deben recordar aquella expresión que nos dice que la carga, o mejor aún, la derivada de la carga, es igual a la divergencia de J. Es decir, esta es la relación de continuidad. Lo que nos dice es que si hay una divergencia de la corriente, pues eso significa que va a haber una variación de la carga en el volumen. Si la divergencia es positiva, la carga tiende a reducirse en el punto que estemos considerando, simplemente porque pues, la corriente está saliendo del volumen infinitesimal, ¿no? Entonces, este elemento de acá, para no entrar nuevamente en detalles, simplemente considera también el efecto de la carga. Aquí hablamos solo de corriente, aquí hablamos de carga, ¿no? El campo debido a las cargas pues lo conocemos bastante bien de las relaciones electrostáticas, es pues 1 sobre la distancia al cuadrado y va en dirección de pues el radio vector que une el punto de observación y el punto de carga. Entonces, si nosotros restringimos por ahora nuestra atención a estos dos elementos, podemos decir que esto es el campo eléctrico debido a nuestras corrientes eléctricas, donde esas corrientes son las que están incluidas dentro del volumen. Bien, visto pues obviamente a muy alto nivel. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Considerando ahora este término, si ustedes ven lo que tenemos es m cruz y esta función. Consideremos por un momento cuál era la forma del campo eléctrico debido a una corriente, o bueno, mejor, del campo magnético debido a una corriente eléctrica. Si nosotros tenemos J aquí, nosotros teníamos una relación que nos permitía calcular H, y vamos a verla nuevamente para repasar la expresión. Es un poco complicada, lo sé, pero repito, la idea es entender qué es cada término. Podemos verlo tal vez de esta forma simplificada, donde estamos considerando solo el campo lejano. Es decir, esta es, si ustedes lo ven, es el campo magnético lejano debido a un elemento de corriente eléctrica. Entonces, si ustedes ven la expresión que tenemos, ya vamos a volver allá, aquí en vez de J nos aparece una M, ¿sí? Y nos cambia el signo, es decir, es exactamente esta expresión que tenemos aquí. Es decir, es la expresión que obtenemos por dualidad y entonces la interpretamos como el campo eléctrico debido a esa corriente magnética que está dentro del volumen, ¿sí? Esa es la interpretación allí. Obviamente aquí un poco esta expresión complica la tarea, no vamos a entrar en el detalle allí, pues no nos va a ser indispensable para la aplicación de los resultados, que es lo importante. ¿Hay preguntas hasta acá? Sí. Este en la prima es un gradiente primado. Es decir, podríamos... por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra G que es E a la menos JK R sobre 4 pi R, ¿sí? Cuando se calcula el nabla primado, es simplemente aquí el vector que uno dice que es X, la derivada respecto a X primado, ¿sí? Es decir, es el gradiente. ¿Por qué aparece ese prima ahí? Porque recordemos que en esta expresión R es básicamente el módulo de la coordenada de observación menos la coordenada de fuente, ¿no? Entonces uno tiene ahí dos variables. Uno tiene por un lado la coordenada de observación y esta es la coordenada donde está ubicada la fuente, ¿sí? Entonces se usa esta expresión. Ahora, ¿cómo podría uno calcular de pronto aquí para ver esa primera parte nomás, ese gradiente?
Entonces uno aplica ahí, pues primero la regla de la cadena, ¿no? Entonces hay que derivar primero respecto a R. Entonces podríamos decir que es la derivada de G respecto a R. Y luego haríamos el gradiente primado de R. ¿Sí? Esa sería la regla de la cadena vectorial, llamémosla. Primero derivamos respecto a nuestra única variable, que es R mayúscula, y luego calculamos ese gradiente primado, ¿no? Entonces ahí, pues, ustedes con mucha calma seguramente se pueden hacer esa derivada. Entonces nos queda la derivada de arriba, entonces nos queda menos JK por el de abajo, y la derivada del de abajo que nos da 4pi, el de abajo al cuadrado, y este elemento es relativamente fácil de calcular, ¿no? Si R es la distancia entre este vector que hemos llamado R' y R, esta distancia es R, entonces si estamos considerando este R como variable, estamos calculando allí, ustedes me pueden decir fácilmente en qué dirección debo mover R' para que esa distancia aumente más rápido, ¿no es cierto? Esa es la dirección, la definición de gradiente. Entonces debería irse hacia allá, ¿no es cierto? Este debe ser el gradiente primado de R. ¿Sí? Entonces uno puede escribir este elemento como simplemente R' menos R. Es decir, si nos movemos justo en esta dirección, estamos yendo en la máxima, en la dirección de máximo incremento de esa variable. Y esto pues al final se escribe simplemente como menos R vector. Entonces, pues un poco para que veamos cómo se nos puede complicar aquí algebraicamente el tratamiento. Entonces por eso quiero, vamos, omitir esa parte. Pues al final vamos a tener las expresiones y usualmente se van a calcular numéricamente, ¿no? Pues vamos a ver algunos casos donde se puede calcular en modo analítico, de manera que pues no nos va a ayudar mucho tener el detalle algebraico por ahora. Entonces, con base en esto, aquí simplemente tenemos el campo eléctrico debido a nuestras fuentes J y M. Eso es lo que tenemos aquí. Es una integral de volumen y fíjense que se calcula a partir de esas corrientes que para nosotros son las que componen la antena. Todavía no sabemos qué es M, ¿no? Ahí pues no es claro. Sabemos quiénes son J y quién es la carga, pero no sabemos quién es M. Ahora bien, esto es una integral que ahora se hace solo sobre la frontera del volumen. ¿Sí? En este teorema uno incluyó un volumen, consideró algunas identidades, pues ese teorema que estaba demostrado allí. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a tratar de identificar elementos. Por ejemplo, este elemento, si ustedes ven aquí, tiene la misma función de propagador que este. ¿Sí? Es J, omega, mu y G. Es decir, este elemento, que en este momento está ubicado sobre la superficie que cierra el volumen, produce el mismo campo que una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que esto es una corriente eléctrica. No es la original, sino es una corriente eléctrica equivalente. ¿Sí? Aquí tenemos este elemento, que si ustedes ven tiene el mismo propagador, donde el propagador es este, de la corriente magnética que estaba arriba. ¿Sí? Y aquí tenemos este elemento que tiene el mismo propagador de la carga eléctrica. Entonces quiero que miremos qué nos está diciendo esta ecuación. Estas son fuentes reales. Reales entre comillas porque todavía no sabemos quién es M, pero son reales en el sentido de que están en el volumen de la antena. Uno se calcula esta integral sobre el volumen de la antena. Es el volumen de la antena. Y estamos diciendo que este campo producido por estas fuentes es igual al campo producido por unas fuentes ubicadas sobre una superficie arbitraria. Simplemente la única premisa del teorema era que encerrara completamente la antena. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos una corriente eléctrica, una corriente magnética y una carga eléctrica. Y esos son equivalentes porque si bien generan el mismo campo, porque estamos diciendo que esas dos integrales son iguales, están ubicadas en otro sitio. ¿Sí? Entonces, esa es la sustancia del teorema de equivalencia. Nos dice que
usted puede calcularse ese campo de dos maneras. Una es, encuentre todas las corrientes reales las que tiene allí y se calcula esta integral de volumen, sería la primera parte de la igualdad, o si no, si le resulta más conveniente, calcúlese una integral solo sobre la superficie que cierra la antena. ¿Sí? ¿Quiénes son las fuentes? Estos operadores, n cruz h, n cruz e y n punto e. A este punto uno dice, bueno, oiga, pero supuestamente h es lo que buscaba uno calcular, ¿no es cierto? Entonces resulta que tengo que saberlo. Lo mismo para e, ¿no? Pero resulta que en algunas circunstancias usted puede ubicar esa superficie en puntos donde sabe dónde está ese o cuánto valen esos campos, ¿no? Y es lo que vamos a encontrar allí. Entonces vamos a ver ya la interpretación desde el punto de vista gráfico de ese teorema, y es, nosotros tenemos aquí nuestro problema original de antena, y es una distribución de corrientes, ¿sí? Y vamos a calcular el campo afuera. Lo que nos dice el teorema es que podemos reemplazar estas corrientes por unas corrientes ubicadas justo sobre la superficie con la que yo encerré esa antena. Esas corrientes se calculan de esta manera, es decir, requieren conocimiento del campo eléctrico y magnético. ¿Sí? Otro punto es que esa equivalencia es válida solo hacia afuera de la superficie. Es decir, los campos que generemos a partir de esas dos funcionan solo afuera. Otro resultado que se tiene allí es que estas corrientes generan campo nulo adentro. ¿Sí? Se puede demostrar allí. Nos va a ser útil también para algunos resultados allí. Entonces, fíjense que no hemos cambiado el problema. El problema sigue siendo el cálculo de una integral de radiación, que ya hemos definido, por eso no quise entrar allí en los detalles nuevamente, solo que son unas fuentes nuevas, corriente eléctrica y corriente magnética equivalente. ¿Bien? Sí. Buena pregunta, ¿qué unidades tiene la corriente magnética? Aquí de la definición tenemos una manera de encontrarlo, ¿no? Fíjese que n es un vector unitario, no tiene unidades allí, entonces tiene las mismas unidades de E, o sea, está en voltios por metro. Y J tiene las mismas unidades de H, sabemos ya, está en amperios por metro. ¿Listo? Entonces viene la segunda parte, ¿cómo interpretamos ahora sí esa corriente magnética? ¿No? Todavía no sabemos mucho qué es. En realidad esta ecuación nos dice qué es la corriente magnética. Primero nos dice, N cruz H es una corriente eléctrica. N cruz H. Fíjense que eso es cierto en la cercanía de un conductor. Cuando ustedes están cerca de un conductor, N cruz H es J. ¿Sí? Es condición de frontera sobre el metal. Sin embargo, esta condición es nueva. Lo que estamos diciendo es que ahora N cruz E es una corriente magnética. Entonces, una corriente magnética para nosotros es simplemente una condición de frontera para el campo eléctrico. Es decir, es proporcional, está relacionado con el campo eléctrico tangencial a la superficie que consideremos. Esa es la interpretación. Es decir, no corresponde a una entidad física, simplemente es, en este caso, una conveniencia algebraica que nos permite, dado el conocimiento de un campo eléctrico y magnético en una superficie, saber cómo se va a comportar el campo de hacia afuera. ¿Sí? Entonces son fuentes equivalentes. Ahora, esto no es muy diferente de lo que se hace con las fuentes reales. ¿Sí? Con las fuentes reales, decir que aquí tenemos una J impulsiva es simplemente dar una condición de frontera para el campo magnético allí. El campo magnético allí debe circular alrededor de esta fuente. ¿Sí? Entonces, no hemos cambiado considerablemente el problema, solo que hemos ampliado de alguna manera el conjunto de fuentes que consideramos. Ya no hablamos solo de corrientes y cargas eléctricas, sino que hablamos también de corrientes magnéticas, pero en este caso, repito, es simplemente una condición de frontera para E. ¿Sí? Y ahí radica su conveniencia, que en algunas circunstancias uno puede estimar el valor de ese campo E o de H o de los dos si fuera necesario. ¿Sí? ¿Preguntas? Es que no entiendo por qué se considera esa fuente de corriente magnética si no es física. O sea, ¿por qué la introducción de esa ecuación si no la entiendo? Pues si nosotros vemos aquí, decir, uno tiene ahí dos opciones, digamos. Uno podría considerar de entrada que no existe este término, ¿no? Es una primera posibilidad. ¿Sí? Digamos, aquí adentro yo sé que no hay corrientes magnéticas, solo considero corrientes eléctricas.
¿sí? Sin embargo, en el teorema anterior seguimos obteniendo este término, ¿sí? O sea, seguimos obteniendo la integral de abajo. Entonces, fíjese que la integral de abajo uno la puede ver simplemente como, oiga, yo tengo esta condición sobre h, calculo esta integral de convolución, ahora tengo esta condición sobre e, calculo este efecto de e, y aquí tengo la carga. Pero eso no nos deja una interpretación sobre quiénes son ese n cruz h, n cruz e y ese elemento de aquí. De hecho, pues esto yo no sabría que es una carga, ¿no? La asociación de estos campos vectoriales con fuentes viene solo a través de la comparación con este término arriba, ¿sí? Entonces, si bien este es fácil porque esto se ve como J, ¿sí? Porque tiene la misma función de propagación y este es una carga eléctrica, entonces este nos queda así, o sea, no sabemos qué hacer con este, ¿no? Es un n cruz e y no existe en digamos, en nuestra caja de herramientas una fuente que tenga este propagador, ¿sí? Entonces, definir la corriente magnética nos permite encontrar ese elemento equivalente y pues darle un sentido a este término n cruz e, ¿sí? Simplemente algebraicamente se comporta como el dual de una corriente eléctrica. Ese sería el interés de definirlo allí, ¿sí? Lo que pasa es que de aquí en adelante uno empieza a extender digamos, la representación de las fuentes porque ya no piensa solo en términos de estas fuentes eléctricas reales, sino en términos de corrientes eléctricas y magnéticas. Y eso simplifica muchas veces la tarea, lo vamos a ver luego, ¿sí? Entonces algebraicamente es una conveniencia algebraica y tal vez conceptual introducir esas corrientes magnéticas. De todos modos el teorema, como les digo, funcionaría incluso sin darle nombre a esto, sin decir que esto es una J, sin decir que esto es una M. ¿Okay? Bueno, ese es el teorema en... Sí, perdón. Arbitrario. La única condición es que sea cerrado y que incluya totalmente estas antenas, o estas fuentes, perdón, aquí. ¿Con el B', perdón? No, B' es simplemente la variable aquí de integración para indicar que estamos barriendo sobre las coordenadas de las fuentes, ¿sí? Pero en realidad la integral es sobre B, que es el interior de este volumen, ¿sí? Lo mismo aquí de S'. Aquí esta convención se usa siempre para que al final, pues aquí obtengamos una función de R, ¿sí? Es decir, aquí tenemos una función de R que es el módulo de la diferencia entre esos dos vectores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo producido en un punto depende de dónde está la fuente, ¿sí? De cuál es el valor y la dirección de la fuente, depende de esa distancia relativa, que es esta, ¿sí? Pero es claro que cuando yo haga este cálculo, quiero que me resulte una función que yo pueda evaluar luego en cualquier punto del espacio. Entonces por eso separamos la variable de integración, que sería barrer el dominio de las fuentes, y tenemos una variable que es fija, que es la coordenada de observación. Entonces estos son los R' y este es el R de observación. Por eso se separan esas dos allí. ¿Los campos eléctricos y magnéticos vistos desde esa observación son lejanos a los eléctricos? Este teorema es general. Este teorema funciona para campo cercano, incluso aquí, es decir, algebraicamente puedo acercarme aquí sobre la superficie y sigue funcionando. Bueno, entonces eso sería, esto no lo vamos a usar por ahora. Entonces, ese es el mensaje así central, y es que podemos reemplazar corrientes reales por corrientes equivalentes. Entonces vamos a tratar de aplicar ahora ese teorema al análisis de la antena tipo parche. Aquí es conveniente primero hablar un poco de lo que se denominan antenas impresas, ¿no? Usualmente se usa el término antena parche y antena impresa como sinónimo, ¿sí? Porque básicamente lo que uno tiene ahí es un parche metálico impreso. Ahora, eso no implica que pues, todos los parches sean impresos, ¿no? Existen como algunos, como hemos visto ya en otras clases, el parche elevado, por ejemplo,
¿sí? No es una antena impresa. Entonces, pues el método de análisis que vamos a ver va a tener ciertas restricciones, ¿sí? De aplicación, sobre todo para usar los resultados numéricos, pero conceptualmente nos permite analizar, por ejemplo, el parche elevado. Vamos a ver luego pues ya cómo cambia allí. Aquí vemos ejemplos desde el parche, el elemento sencillo, ¿sí? Un parche alimentado por una línea de microcinta. Aquí tenemos pues un elemento, ahí, pues no hay un conector, simplemente seguramente aquí venía soldado de alguna manera. Este sería uno de los esquemas posibles de alimentación, que es con línea microcinta. Aquí tenemos otro parche donde tenemos una línea de acceso, y si ustedes ven aquí una línea un poco más ancha, que va a ser un elemento de acople de impedancia. Normalmente el parche vamos a ver que tiene una impedancia grande. Uno puede utilizar, por ejemplo, transformadores de lambda cuartos para reducir esa impedancia, llevarle un valor que se acople bien con el generador. Podemos tener arreglos de parches como estos, y esto nos va a llevar también al problema de la red de distribución de potencia que vamos a abordar hoy. Por ejemplo, aquí este sería un arreglo 2D. Podemos ver, por ejemplo, que las líneas de transmisión, pues en principio habría que analizar esta parte aquí, pero en principio da la impresión que todos deben tener la misma fase, entonces un arreglo broadside, ¿sí? Es decir, aquí una de las cosas que uno puede hacer en el dominio de la frecuencia, siempre que el ancho de banda no sea muy grande, es considerar que una línea de lambda, simplemente no tiene efecto, al no ocasionar un desfase sobre la señal, entonces es como si no estuviera allí, ¿sí? Entonces, a pesar de que el camino que surge la señal para llegar, por ejemplo, a este elemento sea más corto que el que sigue para llegar a este, si esa diferencia es 360 grados, para nuestros efectos, para el arreglo, por ejemplo, no es como si no hubiera desfase allí. ¿Listo? Sí. Esa partecita que sobresale de la antena es para conectar una cable coaxial. Sí. Sí, estos normalmente son conectores tipo SMA. Y tenemos variantes, vamos a hablar un poco también de ellos. Hay variantes para conexión lateral. Otro sistema de alimentación es el llamado probe, donde también hay conectores SMA que están pensados para ser instalados verticalmente. Es decir, tenemos aquí el substrato, viene el conector y se conecta aquí, aquí uno lo suelda al plano de tierra, y el conductor interno atraviesa el substrato y se va a conectar a una línea de microcinta o directamente al parche. Sí, este sería el tipo de alimentación probe. Bueno, entonces aquí pues ustedes ven pues la versatilidad, ¿no? Realmente no hay una diferencia muy importante entre fabricar esta antena y esta. Simplemente el problema es llegar a una máscara que nos va a definir el patrón a imprimir. De ahí en adelante pues es problema no sé, de donde lo vayan a mandar a hacer. O claramente pues bueno, de pronto un arreglo muy grande resulta difícil ya de manejar. Pero fíjense que para producción en masa esto es muy conveniente, ¿no? El procedimiento de fabricación no es manual para nada. Simplemente hoy en día pues tenemos instalaciones automatizadas de fabricación de circuitos impresos, y esa es una de las grandes ventajas allí. Otra es que si ustedes piensan en un sistema digital, un sistema digital de hoy ya está en un circuito impreso, ¿no? Entonces la antena se puede hacer completamente integrada, no necesitamos tener partes separadas, conectar y demás, nos ahorramos los problemas de interconexión. ¿Pregunta? Sí, vamos a verlo un poco aquí, pero básicamente es el ancho lo que determina si se comporta más como línea de transmisión o como radiador o antena parche, ¿no? Una de las condiciones es que este ancho debe ser comparable de alguna manera a la longitud de onda en espacio libre, ¿sí? Es decir, que una línea muy angosta no va a funcionar bien como antena, ese es el mensaje. Es por eso que cuando uno diseña estas líneas de transmisión para distribución, pues tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no puede hacer líneas muy anchas porque inmediatamente eso se vuelve ya un radiador eficiente, ¿no? Por el otro lado, pues uno no hace líneas muy angostas porque normalmente la tolerancia de fabricación es fija, y cualquier error sobre el ancho de una línea muy angosta modifica fuertemente la impedancia de esa línea, ¿no? Entonces uno tiene esos límites allí. Sí. Sí, estas tienen el parche, el plano de tierra en el lado contrario.
Sí, no, normalmente es preferible que esté en el centro, ¿sí? Eso también para garantizar una pureza en la polarización. Normalmente vamos a ver ahora que esta antena tiene polarización en esta dirección, porque es la dirección de las corrientes inducidas aquí, ¿sí? Entonces, normalmente una alimentación fuera del centro, de un lado modifica la impedancia de entrada, ¿sí? Y de otro puede generar componentes cross polarizadas debido también a esa asimetría. ¿Sí? Entonces normalmente va a estar alimentado en el centro del parche. Sí. Es una buena observación. Normalmente uno evita, sobre todo a estas altas frecuencias, esos detalles, aquí llamémoslos finos. Esta esquina, una esquina ahí muy, llamémosla muy aguda, normalmente va a generar un condensador parásito con tierra, ¿sí? Porque va a ser un punto de acumulación de carga fuerte allí. Entonces una manera de reducir eso es hacer aquí un corte diagonal. Sí, se llama chamfer de hecho los programas de diseño le permiten a usted dibujar pues todas sus líneas con ángulos rectos y él luego automáticamente le agrega los cortes para evitar esos efectos de alta frecuencia. Entonces pues normalmente se prefieren líneas curvas, ¿no? Vean ustedes aquí estas transiciones, ¿sí? Eso es con la intención de eliminar esos efectos, porque el problema es que uno diseña la red de distribución sin considerarlo y ya cuando lo implementa ve que el desempeño puede cambiar considerablemente. Por ejemplo, las fases no llegan a ser iguales en todos los elementos, en algunos casos se tiene mayor amplitud, la frecuencia de operación por la que uno había diseñado, porque por ejemplo si uno tiene un transformador de lambda cuartos, eso quiere decir que solo funciona cuando esa línea tenga lambda cuartos, empezamos a tener desviaciones, ¿no? Y esa es otra razón más para usar simulación full wave, porque esa simulación nos permite tener en cuenta también estos efectos, ¿no? Bueno, entonces vamos a estudiar primero el parche alimentado por línea. Por facilidad vamos a considerar el parche rectangular y los supuestos para nuestro análisis son los siguientes. Tenemos primero que la altura del substrato es mucho menor que la longitud de onda en espacio libre. ¿Eso con qué intención? Con la intención de poder usar aún aquí un modelo de línea de transmisión. Fíjense que nosotros más o menos tenemos ya claro qué sucede aquí si esto es una línea microcinta, ¿sí? Tenemos aquí una línea microcinta terminada en circuito abierto, entonces aquí hay una reflexión total, se va a establecer una onda estacionaria, entonces esta aproximación nos va a permitir pues usar esa información allí. Bien, ahora, esta es otra de las restricciones, nuevamente reiterando lo que ya respondimos en la diapositiva anterior, y es que el ancho de la línea de excitación debe ser mucho menor que la longitud de onda, y eso para evitar que este elemento pues se vuelva un radiador también. Esta línea pues debe encargarse únicamente de transportar la energía en modo guiado hasta la entrada de la antena, ¿sí? Entonces por eso necesitamos que no sea muy ancha. Bien, ahora la otra consideración es que nuestro parche es una línea muy ancha, ¿sí? Y tiene discontinuidades muy fuertes. Aquí tenemos una gran discontinuidad, pero a este lado, si ustedes lo ven también, ¿no? Una línea de transmisión tan ancha la vamos a considerar como una línea de transmisión de impedancia característica muy baja. Si veíamos esa relación inversa entre ancho de la línea e impedancia característica, entonces aquí pasamos de una línea de transmisión de impedancia muy baja a un circuito abierto. Aquí pasamos de una línea de transmisión de impedancia muy baja a una línea de transmisión con impedancia mucho más alta. En la práctica sigue siendo un circuito abierto. Entonces tenemos una línea de transmisión allí, terminada en circuito abierto a los dos lados. Eso es nuestro modelo de entrada para hacer el análisis. Y pues nos va a permitir hacer un análisis bastante sencillo por ahora. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver, el análisis nos va a permitir saber cuál es el impacto de ese ancho, ¿no? Vamos a ver que el ancho va a determinar básicamente la resistencia de radiación de la antena, ¿sí? Y la longitud va a determinar la frecuencia de operación, ¿sí? Entonces vamos a verlo ya a continuación. Bueno, esa es una buena pregunta.
ahí es difícil responderla en términos generales porque depende, entre otras cosas, de la constante dieléctrica, por ejemplo, del substrato, ¿sí? Entonces, digamos que para substratos típicos FR4 y si estamos operando a 2.4 GHz, estaríamos hablando de anchos que están alrededor de 5 milímetros. Uno no quiere pasarse de allí, ¿sí? Eso significa que estamos hablando de alrededor de 20 veces por debajo de lambda 0, pero como le digo, puede variar esa cifra dependiendo del substrato. Sí. Digamos que viene la señal, entra y hay una reflexión, se comporta como una línea de transmisión. ¿No habría un desfase en la señal de vuelta? Pues veamos la interpretación. No viene la señal aquí. Una buena parte se refleja porque esta discontinuidad es muy fuerte, ¿sí? La parte que pasa pues va aquí, se refleja y se devuelve. Esta que se devuelve nuevamente encuentra una discontinuidad muy fuerte, entonces se refleja, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí vamos a tener... Sí, lo que pasa es que al final, como hemos dicho siempre, esa superposición infinita de ondas en una dirección y en otra se puede representar al final como un par de ondas, una que va y una que viene. Y en nuestro modelo de entrada podemos decir que son iguales, ¿sí? En magnitud. Y también sabemos que el coeficiente de reflexión aquí en este circuito abierto pues es positivo, ¿no? Es 1. Entonces eso nos dicta la relación que vamos a tener aquí. Si nosotros pensamos en términos de corriente, la corriente va a ser esta, aquí 0, porque tenemos el circuito abierto, y aquí 0 porque también tenemos un circuito abierto. Pero fíjense que aquí ya estamos haciendo un supuesto sobre la extensión del parche. Entonces vamos a ver un poco más adelante cuál debe ser la longitud y todo. Pero efectivamente aquí lo que vamos a tener es una onda estacionaria. ¿Sí? ¿Sí? En el caso de los parches que hablamos levantados, pues hablamos de cantidades considerables, por 2 centímetros, digamos, para un ancho de parche de 5 centímetros ya es casi la mitad. Entonces, digamos, ese más grande todavía no termina de cuadrar ahí. El más grande respecto a cuál, o No, el de arriba, el H, el de arriba, sí. Sí, no, este es solo la aproximación que vamos a ampliar para nuestro análisis aquí de este caso, ¿no? Pero no es una restricción que aplique a todos los parches. Es decir, solo para nuestro análisis requerimos que suceda esto, porque un parche levantado ya no se puede considerar como una línea de transmisión, ¿no? Porque ahí de hecho los campos dependen fuertemente pues de la dimensión transversal, por ejemplo. ¿Sí? Cuando estamos levantados, por ejemplo, aquí los campos tienden a escaparse, los campos de borde son muy fuertes aquí, mientras que si el parche está muy pegado al plano de tierra, uno puede despreciar el efecto de borde. Eso es lo fundamental allí. Entonces, solo por facilitar este análisis que vamos a suponer esto. ¿Sí? Sí. En cuanto a la longitud, desde, digamos, la alimentación del parche. Ujú. ¿Esta? Sí. Pues depende de muchas cosas. Por ejemplo, digamos que usted logró diseñar este parche para que tenga 50 ohms. ¿Sí? Y digamos que esta línea tiene ZC igual a 50 ohms. No importa la longitud en ese caso, ¿no? Porque aquí estamos ya en el centro de la carta de Smith y la línea es de 50, entonces dar giros ahí es quedarse en el centro, ¿no? Si por ejemplo estamos en otro caso, un caso más típico y es por ejemplo que esta impedancia de entrada es 200 ohms, que tienden a ser grande, lo vamos a ver, la impedancia de entrada de los parches tiende a ser grande. Entonces, si uno piensa en una línea de 200 ohms aquí, pues tendría aquí 200 ohms y no es muy útil para tener un generador. Entonces, de pronto la opción sería construirse un transformador de lambda cuartos, hacer que esto sea lambda cuartos, y si queremos que esto sea 50 ohms, entonces ZC debería ser la media geométrica de esas dos, de 50 y 200 ohms. ¿Sí? ¿Y eso les da cuánto? 100. 100 ohms. Raíz de 10.000, ¿no? Entonces si uno aquí inserta una línea lambda cuartos de 100 ohms, entonces logra la transformación de estos 200 ohms a 50. Es una posibilidad. Entonces, esto para mencionar que si es crítica la línea, hay que considerar pues
cómo va uno a manejar la impedancia allí. Y también hay que considerar el desfase, ¿no? Esta línea ocasiona un desfase sobre la señal. Bueno, entonces aquí tenemos la ilustración de lo que sucede en la línea, llamémosla línea parche. ¿Sí? Este es un modelo sencillo de línea de transmisión donde tenemos la línea de alimentación con ZC mucho mayor que esta, que será la línea del parche con impedancia que llamemos de Z de parche. ¿Sí? Si uno se fija en lo que sucede dentro del parche, pues básicamente tenemos el comportamiento dado por una onda estacionaria allí. ¿Sí? Si pensamos en corriente, entonces sabemos que la corriente es cero en este extremo y que va a variar senoidalmente. ¿Sí? Vamos a tener básicamente la solución de la cuerda vibrante ahí con su extremo fijo aquí. Si pensamos en términos de campo o de voltaje, por facilidad, recordemos que el voltaje se hace máximo aquí, porque de hecho el coeficiente de reflexión es 1, ¿no? Entonces el voltaje reflejado se suma al incidente. Entonces el voltaje va a ser máximo allí. Entonces aquí tenemos una ilustración de lo que sucede en un parche, donde hemos fijado una longitud que, si ustedes ven aquí, es esencialmente lambda medios, donde lambda es la longitud de onda de esa línea de transmisión que hemos llamado parche. ¿Sí? ¿Qué sucede? Tenemos un voltaje en este extremo que es máximo, bueno, en este caso mínimo por la convención arbitraria que tomé allí. Si me desplazo lambda medios hacia atrás, pues voy a estar en un punto de máximo, ¿sí? Y eso hace que las líneas de campo que nosotros veríamos entre esa línea de parche y el plano de tierra tengan esta forma, es decir, sean muy débiles acá en el centro, porque tenemos, recordemos, desde el punto de vista de línea de transmisión, aquí tenemos un circuito abierto. Si nos movemos lambda cuartos, ¿qué vemos? Un cortocircuito, ¿no es cierto? Es decir, que si este parche tiene el lambda medios de longitud, su centro va a estar conectado a tierra prácticamente. ¿Sí? Y si nos desplazamos adicional, lambda cuartos adicional, pues vuelvo a ver un circuito abierto. ¿Sí? Entonces, esta es la ilustración de la forma del campo que determinamos a partir de la forma del voltaje. Y un punto importante aquí es ver cómo en la práctica las líneas de campo van a ser, por un lado, muy fuertes en el borde, debido precisamente a la acumulación fuerte de carga que vamos a tener allí, a la discontinuidad, y se van a expandir, se van a extender considerablemente más allá del soporte del parche. ¿Sí? Eso tiene dos efectos. Por un lado, vamos a tener un efecto que pongo entre comillas como pérdida, porque no es pérdida, simplemente es radiación, es decir, parte de estas líneas dan lugar a campos que viajan en el espacio. Lo que pasa es que circuitalmente hablando, pues lo percibimos como una pérdida, esa energía sale, es decir, es absorbida por nuestro sistema. ¿Sí? Y otro efecto importante es la capacitancia en los bordes y el hecho de tener campos que se extienden mucho más allá. ¿Sí? Dice que en nuestro modelo ideal de líneas de transmisión, uno supone que el campo, uno expresa los efectos de borde, es lo que hace normalmente. Uno dice el campo hasta aquí es diferente de cero y dado por la onda que se propaga, y afuera el campo es cero. Esa es nuestra suposición. Sin embargo, el hecho de tener líneas fuertes, incluso más allá de donde se extiende el metal, nosotros lo podemos ver como un alargamiento equivalente de ese parche. Es como si el parche fuera un poco más largo, ¿no? O, en modo equivalente, podemos suponer que ahí hay una capacitancia. También recordemos que la capacitancia y el alargamiento, pues al final son efectos análogos y tienen el mismo impacto en los cálculos allí. Entonces, nuestro modelo de parche, si quiere considerar estos efectos no ideales, o estos efectos que se separan un poco del comportamiento de línea de transmisión, entonces debe incluir en estos dos bordes de discontinuidad un elemento que modele una pérdida y un elemento que modele ese alargamiento equivalente o esa capacitancia. Es por eso que pues el modelo se aumenta agregando estas que llamamos admitancias de borde, Y de sub h, y vamos a suponer que son iguales a los dos lados. Entonces esta admitancia de borde tiene tanto una capacitancia de borde, la que modela ese efecto de acumulación de carga allí, como una conductancia de borde, que es la que nos dice que al haber un voltaje aquí, va a haber radiación. No sabemos todavía cuánto, pero sabemos que va a haber algo de radiación allí. ¿Preguntas?
Bueno, entonces, el punto ahora es buscar la condición de resonancia, ¿no? Esta antena es un radiador eficiente si está en resonancia. Entonces nosotros debemos buscar cuál es la manera de lograr resonancia aquí, ¿sí? La condición de resonancia, sabemos, implica impedancia de entrada real. Eso nos va a permitir máxima absorción de potencia. En este caso la absorción de potencia, pues como no estamos considerando todavía pérdidas en el metal ni en el eléctrico, significa máxima radiación y es lo que queremos. Entonces, la pregunta que uno se haría es, ¿qué longitud debe tener esta línea parche para que la impedancia de entrada total Zin sea real? Entonces uno debería básicamente recordar pues la carta de Smith, no sé, aquí no la tenemos, no la tenemos. Entonces vamos a ubicarnos allí. Arrancamos en un punto Y sub B, donde Y sub B está compuesto por una conductancia, una capacitancia, ¿sí? Esa admitancia se va a ver transformada por el efecto de la línea, ¿sí? De manera que va a aparecer aquí en paralelo con esta. Entonces llamémosla Y sub B transformada. Entonces eliminamos el efecto de línea y parche, perdón, de admitancia y parche, y nuestro sistema se comporta como una impedancia que consiste en el paralelo de estos dos elementos. Entonces, fíjese que si estas dos admitancias están en paralelo, la manera de lograr que la entrada sea real es que una sea el complejo conjugado de la otra, por ejemplo, ¿no? Basta que las partes imaginarias se cancelen, ¿sí? Entonces, ¿cómo veríamos eso aquí en la carta de Smith? Primero hay que considerar que esta es una línea con una cierta admitancia característica que es grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque su impedancia característica es pequeña, ¿no es cierto? Dijimos es una línea muy ancha, entonces tiene una impedancia característica muy pequeña. Eso significa que su admitancia característica es muy grande, ¿sí? Así las cosas, entonces nosotros tendríamos que normalizar estos elementos antes de ubicarlos aquí en nuestra carta. Digamos que esta ya es la carta de admitancia, es Y. Si la admitancia característica es muy grande, quiere decir que estos valores van a ser pequeños en términos de este valor Y sub C. Entonces van a estar ubicados hacia qué puntos. Recordemos que aquí este es el infinito, ¿no? Estamos ya en Y. Entonces este es infinito, esto es 0. Entonces vamos a estar en los valores pequeños de conductancia primero. Vamos a estar hacia acá. Y vamos a estar en valores de susceptancia positivos, ¿no? ¿Sí? Sí, vamos a estar por aquí, por decir algo. Es decir, esto es un valor que más o menos describe la situación que tenemos aquí. Tenemos una capacitancia de borde y tenemos pues una conductancia de borde, y en términos relativos son pequeños, ¿sí? Cuando los normalizamos respecto a Y sub C. Ahora bien, el efecto de movernos hacia allá es girarnos, ¿cierto? Entonces básicamente, ¿dónde debería detenerme yo para lograr esa condición de resonancia? En el simétrico, ¿no es cierto? En el simétrico significa que la parte imaginaria es exactamente el negativo de este. Si yo me detengo aquí, entonces esa nueva admitancia es el complejo conjugado de esta, y por tanto su suma pues nos va a dar real. Entonces fíjense que esto corresponde a un giro que es aproximadamente lambda medios. No es exactamente lambda medios, y no lo es porque tenemos unas capacitancias aquí que se pueden interpretar también como un alargamiento equivalente. Es decir, nuestra línea se mueve menos de lambda medios, pero esa longitud adicional para llegar a lambda medios nos las dan estas capacitancias que tenemos en el borde, ¿sí? Es por eso que es importante tener en cuenta ese efecto allí. Entonces, pues todo este análisis nos lleva a concluir que la condición de resonancia se obtiene cuando el parche tiene una longitud aproximadamente igual a lambda medios. ¿Lambda quién? Fíjese que estamos hablando de propagación dentro de la línea de transmisión, entonces en nuestro caso sería lambda guiado.
es decir, es el lambda de la línea de transmisión. Por eso va a depender de la constante dieléctrica, ¿no? Mayor constante dieléctrica, lambda va a ser más pequeño, y esa es otra de las llamémoslas ventajas desde cierto punto de vista de esta antena. Si usted tiene un substrato con una constante muy alta, la antena puede ser muy pequeña, ¿sí? Porque este lambda g se hace pequeño. Esto es, recordemos que es lambda 0 sobre la raíz cuadrada del épsilon relativo efectivo. Entonces uno puede simplemente aumentar la constante eléctrica y de esa manera lograr una antena más pequeña. Lo que pasa es que no es gratis, ¿no? Vamos a ver que pues, va a reducir eficiencia, va a reducir ancho de banda de eso, entonces pues uno tiene que ver qué prefiere. Bueno, aquí tenemos una ilustración ya más en detalle de los campos que nos va a permitir calcular pues esos parámetros eléctricos de la línea parche. ¿Qué dicen? ¿Hacemos una pausa o seguimos? ¿Sí, una pausa? Bueno, 5 minutos entonces. Bien, sigamos. Bueno, pregunta, sí. Bueno, claro, eso es una buena pregunta porque yo les dije dos cosas que parecen contradictorias, ¿no? La primera es ZC es pequeño, porque es una línea de transmisión muy ancha, ¿no? Y también le estoy diciendo que la impedancia de entrada del parche tiende a ser grande, ¿sí? Entonces la respuesta es en realidad porque al final usted tiene un circuito abierto aquí y lo está viendo lambda medios atrás. Entonces sigue viendo un circuito abierto, ¿sí? A pesar de que la impedancia de la línea sea muy baja. Entonces por eso tiende a ser un circuito abierto. Lo que pasa es que vamos a ver que se puede controlar con este ancho ese valor de radiación, resistencia a radiación que vemos aquí, ¿no? Fíjese, si este elemento no existiera, ¿sí? Usted ve aquí exactamente un circuito abierto, ¿no? Entonces lo que va a modificar el resultado es la presencia de estos elementos parásitos. Es decir, en nuestro modelo sencillo, si nosotros vemos, lo que vamos a encontrar aquí a la entrada es básicamente 2 veces la capacitancia, la conductancia de borde, ¿no? Porque la parte imaginaria se canceló. Entonces el control va a estar aquí sobre cuánto vale ese G sub E, y es lo que vamos a calcular ahora, pero en general va a ser grande. Bien, entonces nos preguntamos ahora cuánto vale esa G sub E, y es G sub E nos relaciona el voltaje que tenemos en ese borde del parche con la potencia radiada, ¿no? Entonces fíjense que eso nos lleva a tener que calcular una integral de radiación como la que hicimos para el dipolo o para el loop. Es decir, calculamos el campo lejano, calculamos a partir de ahí la potencia total radiada, y eso nos permitió, a través de nuestra ecuación que dice que corriente de entrada al cuadrado sobre 2 por la resistencia de radiación, esto es igual a la potencia radiada, ¿no? Entonces, fíjense, relacionamos nuestra cantidad circuital, corriente y resistencia con la potencia radiada, que es nuestra integral sobre una superficie cerrada del vector o de la densidad de potencia, densidad radiada. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí, pero entonces, en vez de usar un enfoque similar al que usamos para el dipolo y el loop, que implicaría conocer todas las corrientes aquí, pues vamos a tratar de aplicar el teorema de equivalencia. Veamos primero por qué no es practicable ese enfoque aquí, el que usamos antes. Primero, ¿quiénes son las corrientes aquí que generan el campo radiado, en el caso del parche? Entonces tenemos las corrientes, en este caso lo que pasa es que lo estamos viendo en dirección longitudinal, entonces no nos ayuda mucho, entonces veámoslo aquí. Entonces, posiblemente la corriente más fácil de evaluar aquí es la corriente sobre el parche. Es una línea de transmisión, está terminada aquí en circuito abierto, aquí también. La corriente es básicamente una forma de onda seno allí, ¿sí? Esa es fácil. El problema es que no es la única corriente que tenemos allí. Tenemos un dieléctrico. Ese dieléctrico va a tener corrientes de polarización en todos los puntos del dieléctrico.
¿Sí? Ustedes recuerdan que, pues, en respuesta al campo eléctrico va a haber polarización aquí y esa polarización produce una corriente efectiva también. Desplazamiento de cargas, tenemos corrientes. Vamos a tener también corrientes en el plano de tierra, ¿sí? Tal vez esas son calculables, ¿sí? Teoría de imágenes, etcétera, pero seguimos teniendo el problema de no poder calcular en modo sencillo las corrientes volumétricas que se generan en el dieléctrico. Entonces, fíjense que aquí no tenemos una manera directa de aplicar esa integral de convolución que empleamos para el caso del dipolo y del loop. Entonces, estamos tratando ahora de buscar una representación equivalente de todas estas fuentes, ¿sí? Es decir, la corriente que tenemos aquí, la corriente que tenemos en el substrato y las corrientes que tenemos en el plano metálico. Ese análisis lo podemos hacer primero a través de la observación de los campos ya electromagnéticos, ¿sí? Esta sería la visión frontal de nuestro parche, ¿sí? Es decir, la corriente está fluyendo en este caso en dirección normal a la pantalla. ¿Sí? Ustedes recuerdan allí, pues si tienen un hilo de corriente, el campo magnético gira alrededor de este hilo de corriente. En correspondencia a esa corriente tenemos acumulaciones de carga en la línea, de manera que también tenemos líneas de campo, y estas líneas de campo sí podría decirse que comienzan en la cinta y terminan en el plano metálico, ¿sí? Y eso es relativamente fácil de calcular, lo sabemos porque esto no es sino una deformación de lo que sucede para un hilo de corriente. Para un hilo de corriente, el campo magnético pues circula alrededor de ese hilo. Sabemos también que el plano conductor pues hace que esas líneas de campo terminen allí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tuviéramos el hilo solo? Las líneas de campo eléctrico divergen, van a infinito, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos allí, un hilo de carga, líneas de campo que divergen, líneas de campo magnético que circulan. Entonces, el efecto de tener este plano metálico es relativamente fácil de considerar aquí en nuestro modelo simplificado, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, entonces lo que vamos a buscar aquí es un modelo de corrientes equivalentes. Es decir, buscar aquellos puntos, primero tratar de excluir, es decir, buscar primero cuál es el volumen donde podemos encerrar la mayor parte de las fuentes ahí de interés. No vamos a poder encerrarlas todas, porque en principio en todo el dieléctrico se generan corrientes, pero es claro que van a ser más fuertes donde estamos el parche y van a disminuir a medida que nos alejamos. Entonces uno dice, bueno, pongo el corte aquí y ese sería el volumen de interés. Entonces, si nosotros vemos aquí, nosotros podemos ver, por ejemplo, que los campos, en este caso eléctricos más fuertes, están en cercanías de los bordes de nuestra cinta, ¿sí? Si vemos aquí, en la dirección ortogonal, vemos también que el campo eléctrico más fuerte está en esta zona, ¿no es cierto? Eso nos da un indicio de cuáles son los elementos de esta antena que van a radiar más. Fíjense que ahora nosotros empezamos ya a pensar más en términos de fuentes equivalentes y no fuentes reales. Nosotros sabemos que este E grande, por ejemplo, implica una corriente magnética equivalente grande, ¿no es cierto? Porque dijimos M es N cruz E. Entonces, esto es posiblemente una fuente equivalente, suponiendo que nosotros cerramos ahí nuestra superficie, ¿no? Esa también va a ser una fuente equivalente. Entonces, el punto es, con algo de intuición y pues considerando lo que está sucediendo allí, escoger un volumen que razonablemente describa lo que está pasando, ¿sí? Vamos a ver, o primero, voy a plantearles la posibilidad de que usemos este como volumen de equivalencia, es decir, vamos a encerrar este segmento, es decir, vamos a incluir el parche, la porción de substrato y la porción de plano de tierra subyacente y listo, no vamos a incluir nada más. ¿Ustedes qué opinan de esa elección? Es claro que no estoy cumpliendo rigurosamente la hipótesis del teorema y es, tengo que incluir aquí todas las fuentes. Nuevamente, aquí en el plano metálico hay fuentes, aquí en el substrato hay fuentes, pero estando alejadas del radiador principal uno espera que sean pequeñas, ¿no? Entonces nosotros
pues no estamos cometiendo un error muy grande. De alguna manera uno podría decir que agrandando un poco esta superficie, ¿sí? Para incluir esta porción de campos fuertes, pues podemos incluir lo que es más significativo, ¿sí? ¿Qué opinan de eso? ¿Tiene sentido? ¿Sí? La línea. ¿Por qué no encerramos la línea, por ejemplo? Dice que esto es una línea de transmisión, es angosta, ¿no? Entonces, esa línea va a estar aquí arriba y va a tener su imagen aquí cerca. Van a tener campos que se cancelan, ¿no? O sea, esa línea de hecho está pensada para radiar el mínimo posible. Es tan angosta que pues se cancela completamente cualquier campo radiado. Simplemente se encarga de guiar allí. Entonces, no espera, obviamente en el diseño uno tiene todos los cuidados para que esto efectivamente se comporte como una línea y no emita radiación, ¿no? ¿Sí? En dado caso de que una de las primeras condiciones que era de era mucho menor a esa longitud, entonces ahí sí tocaría tener en cuenta. La línea depende del ancho nuevamente. Es decir, una línea, incluso si está levantada respecto al plano, al ser delgada normalmente no va a ser un radiador muy eficiente. ¿Sí? Pero bueno, ahí sí tiene razón. Es decir, a medida que uno la levanta, la situación empeora. Pero empeora, digamos, mucho. Lo que pasa es que uno aquí siempre tiene que hablar en términos relativos, ¿no? Es decir, no nos interesa tanto si la línea es un radiador efectivo o no, sino si lo es comparado con el parche. Entonces nosotros la estamos despreciando no porque absolutamente no irradie, sino porque comparado con el parche su radiación es despreciable. Y lo mismo funciona si la línea es alta. ¿Sí? Entonces por eso. Bien, entonces con esta elección de superficie, entonces nuestro problema se vuelve el de calcular en las superficies de esa caja los campos. Y si podemos calcular los campos allí, entonces podemos obtener las corrientes equivalentes, ¿cierto? Ahora, si ustedes ven allí, nosotros casi que tenemos todo lo que requerimos para calcular esos campos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el campo en esta cara lo puedo obtener a partir de este modelo simplificado. Es una línea de transmisión terminada en abierto, luego el campo eléctrico tiende a tener esta forma, ¿sí? En el otro extremo sucede algo similar, lo que pasa es que sucede con signo contrario, es decir, el campo en este caso va del plano de tierra al parche, si queremos verlo. Sobre los lados, pues también tenemos el campo, es esta forma. Estamos suponiendo simplemente una onda que se propaga por allí. ¿Está ahí claro? ¿Preguntas? ¿Qué nos faltaría? Por ejemplo, la superficie arriba, la superior. ¿Sabemos cuánto vale E? Dice que no nos interesa E total, sino E tangencial, es decir, N cruz E. Ese es el que nos interesa. Si usted se acerca a un plano metálico, el campo eléctrico tangencial, ¿cuánto vale? Cero, ¿no es cierto? Es decir, que si esa superficie se acerca lo suficiente al parche, el campo eléctrico tangencial es cero. Entonces también sabemos cuánto vale E. ¿Sabemos cuánto vale H? Sí, porque conocemos la corriente. Y en un conductor, la corriente es N cruz H. Entonces también tenemos la corriente. Y podemos decir lo mismo con la cara inferior de esta caja que se aproxima al plano metálico, ¿no es cierto? Inclusive uno puede ir más allá y decir, oiga, la extiendo hacia abajo e incluyo la imagen del parche, ¿sí? Y entonces podríamos simplificarnos aún más el cálculo. Entonces fíjense que este volumen no solo incluye lo que sería el radiador más importante allí, sino que también nos permite calcular fácilmente las corrientes equivalentes porque sabemos con alguna aproximación los campos, sabemos cuánto valen, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a representar nuestro parche a través de esas fuentes equivalentes, ¿sí? Entonces pensemos en nuestra fuente frontal aquí. Entonces vamos a suponer que esta es nuestra dirección de propagación. Si yo les pregunto aquí, por ejemplo, cuánto vale E, cuánto vale el campo eléctrico en esta superficie, entonces uno diría, bueno, básicamente E va de arriba hacia abajo. ¿Sí?
es este el que tenemos allí. ¿Cuánto vale? Simplemente voy a suponer que es constante, es igual al voltaje que tengamos ahí dividido entre H. ¿Sí? Es decir, tenemos la superficie frontal de este parche, ¿sí? Recordemos que aquí está el parche inmerso y aquí está la línea de alimentación. Entonces lo acabo de encerrar, me estoy preguntando cuánto vale el campo eléctrico aquí en este extremo derecho. Entonces decimos, simplemente lo que se tiene ahí es el parche abierto, hay un cierto voltaje entre este parche y el plano de tierra, luego el campo puedo suponer que es igual a V0 sobre E y está dirigido verticalmente, es una aproximación. ¿Sí? ¿Qué opinan de eso? Sí. Tengo entendido que esa aproximación se puede hacer porque pues, las líneas exteriores se pueden como imitar diciendo que se alarga el parche. Sí. Pero ¿cuánto o sea, hasta cuánto ¿Se extienden? Bueno, es difícil decirlo. Lo importante es, eso sí, que si usted tiene aquí un cierto voltaje, entonces la integral de línea a través de todas esas trayectorias le da lo mismo y es el voltaje que tiene aquí, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que, al menos desde el punto de vista de nuestra diferencia de potencial, este modelo y este, pues son coherentes, ¿no? La diferencia de potencial entre el plano de tierra y el parche es V0, y el campo es V0 sobre H. ¿Sí? Otro punto es que estamos suponiendo que es constante que no varía en la dirección transversal. Es decir, pues este diagrama es representativo de todos los puntos en esta dirección, lo cual es razonable. En nuestro modelo de línea de transmisión de microcinta pues no consideramos variaciones a lo largo de este eje. Bueno, por la misma razón podemos determinar el campo eléctrico en este extremo. ¿Sí? En este caso va hacia arriba. ¿Sí? Porque estando lambda medios atrás en el parche se invierte el voltaje, ahora va de la línea, perdón, del plano de tierra al parche. Entonces nuestras líneas de campo van hacia arriba. Bien, ¿qué pasa en estos bordes? Estos bordes la situación es un poco más complicada porque tenemos la variación senoidal. Sabemos que el campo es cero aquí, sabemos que aquí es grande y que se va reduciendo. Aquí va subiendo porque lo que tenemos ahí es la onda estacionaria. ¿Sí? Entonces es algo así como V0 sobre H por cos de este ángulo que tenemos aquí. ¿Sí? Lo mismo para el exterior. Entonces, fíjense que en principio pues, podemos calcular el campo eléctrico. ¿Sí? Ese teta sería, en este caso, más que bueno, habría que decir dónde tenemos el cero primero. Entonces digamos que el cero está aquí. Entonces sería beta por L. Beta por L. Donde beta es la constante de fase de la línea. Sí, recuerdas que coseno beta L era la expresión para la onda estacionaria allí, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí tenemos E. ¿Qué pasa con H? Porque es que el teorema nos dice que tenemos que tener H también. Pero nos dice, no tenemos que tener H, sino N cruz H. Es decir, solo aquellas componentes tangenciales de H nos importan, tangenciales a la superficie. Entonces tenemos dos consideraciones. Por ejemplo, aquí, en este borde, fíjense en este diagrama. El campo magnético va a ciclar alrededor del parche. Entonces llega y sale por aquí, vuelve, y aquí vuelve y entra. Si ustedes ven, prácticamente entra normal a la tapa de esa caja. Por aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí el campo magnético tangencial es cero. Porque es normal. Entra justo normal a la tapa de la caja. Aquí el campo magnético también es aproximadamente igual a cero. ¿Por qué sabemos que es aproximadamente igual a cero? Porque la corriente es cero. Aquí la corriente es cero. Entonces, si la corriente es cero, la intensidad de ese anillo que está circulando alrededor de la cinta en este punto es muy pequeña. Es máxima en el centro del parche donde la corriente es máxima. En el extremo derecho es cero.
Por la misma razón aquí también es aproximadamente igual a 0h. ¿Sí? El único h que nos queda es el de la tapa superior. Ese sí es grande y es grande justo aquí en el centro del parche. ¿Sí? H vendría así, sería grande, se va haciendo más pequeño, aquí se hace 0. Entonces este sería h tangencial en la tapa superior. Bueno, el diagrama ahí se volvió muy complicado, ¿no? Entonces, preguntas. Sí. Uy, nos falta todavía para llegar allá, pero ya casi. Sí, sí, sí. Sí, va hasta aquí, hasta por acá. Sí, lo dibujé pequeño. Aquí también, correcto. Sí. Entonces, por eso decimos que el campo aquí es 0, porque en términos relativos, fíjese que aquí todo es en términos relativos, ¿no? Si nosotros volvemos aquí, esto es B máximo y corriente mínimo en el borde. Y uno puede identificar el voltaje con el campo eléctrico y la corriente con el campo magnético. Aquí en el centro del parche, el B es mínimo y la corriente es máxima. Y nuevamente identificamos eso con campo eléctrico y campo magnético e igual aquí al borde. Entonces por eso es que concluimos que el campo magnético aquí es 0 y que en la tapa superior sí debo considerar ese campo magnético tangencial. ¿Listo? Entonces tenemos una cantidad importante ahí de corrientes para considerar. Tenemos las eléctricas en las paredes laterales, ¿sí? Y tenemos las magnéticas en la pared superior e inferior. ¿Dije corrientes? No, es campos. Perdón. Entonces tenemos campos eléctricos en las paredes laterales y campos magnéticos en la tapa superior e inferior. Eso es lo que tenemos allí. Entonces, ahora que está claro, pasemos a las fuentes equivalentes. Si arriba lo que teníamos era H, eso se nos vuelve una corriente eléctrica equivalente, ¿no? Entonces recordemos que H, N cruz H es igual a J equivalente. Y menos N cruz E es igual a M equivalente. Pregunta. ¿Que borré o este de aquí? Ah, ya. Bueno. Si uno lo pone justo abajo, sí. Lo que pasa es que aquí en realidad lo que vamos a hacer es vamos a cerrar el plano metálico, vamos a cerrarlo aquí. Entonces uno lo calcularía, uno básicamente dice estoy dentro del plano metálico, entonces es despreciable el campo allí. Sí. Ujú. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí había un campo magnético hacia arriba. Ahora calculemos N cruz H. N pues es la normal saliente. Entonces N cruz H nos va hacia acá. Entonces esto es J equivalente. Donde pues tiene una variación allí, pero bueno, por ahora problema. Aquí teníamos campo eléctrico hacia arriba. ¿O hacia abajo? Hacia abajo. Campo eléctrico hacia abajo. ¿Sí? Ah, sí, ok. Así era positivo allí. Entonces ahora hacemos menos N cruz E. Aquí recuerden que N va hacia acá. Aquí va hacia acá. Aquí va hacia arriba. Entonces, saliendo hacia allá. O sea, hacia acá. Cambiémosle el color. Entonces, E cruz N. Entonces va hacia acá. ¿Sí? Listo. Esto es M equivalente. En el otro extremo, sí, lo que pasa es que dice E cruz N. Entonces E cruz N da saliendo. O menos N cruz E. O sea, N cruz E da entrando y negativo sale, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo?
Ah, bueno, hagámoslo. Este es E, ¿no es cierto? Y este es N. N crucé me da entrando. No sé si usted también. Y luego negativo sale, ¿no? O recordando que las corrientes magnéticas son todo al contrario, entonces uno lo que hace es hacer el productor cruz con la mano izquierda también. N crucé con la mano izquierda, podría ser. En este punto suceden dos cosas. Se invirtió el campo eléctrico porque ahora va hacia arriba y la normal también se invirtió. Entonces seguimos teniendo la misma dirección para M, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí, este. Ujú. Entonces a este lado se invierte, va hacia arriba, ¿no? Pero también la normal cambia dirección, porque la normal aquí en este punto apunta hacia allá. Entonces esta corriente magnética va en la misma dirección que esta. Ahora estas que están aquí, pues depende, si estamos un poquito aquí atrás, cuando uno hace, pues se van a parecer mucho a estas, de hecho van a tender a ir en esta misma dirección, entonces tenemos aquí, pero va a ser solo hasta la mitad, porque aquí en este punto cambia dirección. Entonces tienden a ir en dirección contraria. Y lo mismo al otro lado. Entonces un lío, ¿no? Complicado. Tenemos arriba a los lados. No se cancelan porque en este lado son así y en este lado son así. Entonces están un poco separadas, ¿no? Entonces estas dos resulta que en algunas direcciones, por ejemplo, si usted mira en esta dirección, como el campo de vida de esta llega un poquito más, entonces podría ser que este desfase sea 180 grados, entonces se suman esos dos campos en esa dirección. Sin embargo, bueno, vamos a eventualmente despreciarlas por esa razón, ¿sí? Porque tienden a cancelar sus campos, al menos en dirección normal a la antena. Entonces aquí nos falta todavía un procedimiento adicional y es... Uy, recorcho eso. Sí. Sí, bueno, aquí, es que aquí hay un inconveniente, por eso es que estaba pensando en esto. Fíjese que si realmente el campo eléctrico aquí es negativo, como está dibujado en la curva abajo, las líneas deberían ir hacia el parche, ¿no? Entonces tengo ahí una confusión de signos seguramente. Entonces, de acuerdo, esta J es posible que esté en la otra dirección. Sin embargo, ahora vamos a hacer algo que nos va a simplificar mucho la tarea y es lo siguiente. Ya tenemos esas fuentes equivalentes, ¿sí? Sin embargo, no perdamos de vista que estamos encima de un plano metálico infinito, ¿no es cierto? Entonces, utilicemos la teoría de imágenes. Usted tiene un plano infinito, eléctrico. Entonces, ¿qué pasa con J, por ejemplo? Bueno, no borremos porque es importante. Si aquí uno tiene J, la imagen es negativa, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un parche pequeño, angosto, de espesor muy pequeño, es decir, dos corrientes de signo, dirección negativa y muy cercanas entre sí. Eso quiere decir que estas corrientes se cancelan. ¿Sí? Es decir, estas J que hay aquí, esta, por ejemplo, se va a desaparecer. ¿Qué pasa con las corrientes magnéticas? El problema de las corrientes magnéticas es que se duplican. ¿Sí? Aparece la corriente magnética aquí abajo y debe tener el mismo signo. ¿Y por qué aparece por qué se duplica? Ustedes recuerden que el campo eléctrico, veámoslo aquí. Bueno. Digamos que usted tiene una corriente magnética entrando aquí. Dijimos el campo eléctrico, bueno, si está entrando es X. Entonces el campo eléctrico, ustedes ya lo saben calcular, ¿no? El campo eléctrico debido a esa corriente magnética. Ustedes usan la regla de la mano izquierda. Entonces va hacia allá. Si estamos de acuerdo, esa es la regla de la mano izquierda.
Este sería E y esta sería una corriente M. ¿Sí? Recuerda que en este plano metálico la condición de frontera es que la fuente que yo instale abajo debe cancelar exactamente el campo tangencial. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos una fuente, una corriente magnética que esta vez vaya saliendo? ¿En qué dirección va el campo eléctrico? Iría así, ¿no es cierto? Entonces esta fuente no es la imagen correcta porque duplica el campo magnético aquí sobre el plano. ¿Sí? Tiene que ir en la otra dirección. Es la única manera de que cancele el campo eléctrico sobre el plano. Entonces aquí se invierte esto y nos funciona. Entonces las corrientes magnéticas, la imagen tangencial, porque aquí estamos hablando solo de las tangenciales, pues es igual. Entonces, ¿sí? Porque como hay un plano metálico, ¿no? Entonces la condición es que el campo tangencial ahí debe ser cero. Entonces la imagen, fíjese que las imágenes simplemente se ponen ahí porque al final cancelan el campo tangencial sobre el plano. Y eso es con las cargas, con las corrientes, todo. Listo, entonces, ¿qué nos queda? Volvamos a escribirlo. Nos queda simplemente que las magnéticas se duplicaron y J desapareció. Listo, entonces nos queda aquí 2M equivalente. Nos quedan las de los lados, las vamos a ignorar por ahora. Y aquí 2M equivalente. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Del substrato? Sí, estamos suponiendo que es pequeño. Porque si no hay, claro, la cancelación no funciona del todo. Bien, entonces aquí teníamos estas corrientes. Entonces estas son las que vamos a despreciar en nuestro modelo de primer orden. Esta se cancela aproximadamente con esta. De hecho aquí dibujé mal porque la de abajo va hacia allá y esta va hacia acá. Entonces esta no solo se cancela con esta, sino que tiende a cancelar la de arriba también. Entonces nuestro parche se va a comportar como este par de corrientes magnéticas. Muy sencillo, ¿sí? Toda esa complejidad se nos volvió un par de corrientes magnéticas y por eso es que a esos bordes del parche se le denominan los bordes radiantes. Son los bordes que están ortogonales a la línea de transmisión. Estos son los bordes radiantes del parche. Aparecen corrientes magnéticas allí. Entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase es ver cómo podemos, primero, calcular fácilmente el campo debido a cada una de estas corrientes. Es una antena que es muy parecida a un dipolo, al dipolo que ya analizamos. Ya analizamos un dipolo de corriente, de hecho era un poco más complicado porque la corriente se hacía cero en los bordes. Esta no, esta es constante, entonces va a ser más fácil la integral. Y luego, pues vamos a analizar este arreglo de dos elementos. Este es un arreglo de dos corrientes magnéticas. Y entonces de ahí vamos a poder calcular también el ancho de haz y demás. Bueno, entonces yo les pido que vean las diapositivas para de pronto